Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo están, muchachos? Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a ver el tema de hidatidosis, o también llamado equinococosis, conocido también como enfermedad hidatídica o también llamado tumor hidatídico. Bueno, es una enfermedad producida por una larva, entonces tenemos dos enfermedades. La anterior que vimos era la cisticercosis, hoy día vamos a ver la hidatidosis. Entonces, definimos, como dice acá, como una enfermedad producida por la larva o metacéstodo de un parásito, de un céstodo llamado Echinococcus. Bueno, en esta enfermedad, el humano, el hombre, se considera un huésped intermediario, primero porque tiene la larva del parásito de localización en distintos tejidos. Pero también el humano se ha considerado un huésped accidental porque la hidatidosis en realidad corresponde a una enfermedad observada en los animales. Podemos mencionar que este tipo de enfermedad que tienen algunos animales, como los animales herbívoros, y en estos que tienen la forma larvaria del parásito, en otros animales, como los perros, por ejemplo, esta es una parasitosis en el cual, bueno, los perros se consideran sus huéspedes más importantes. Entonces, es una zoonosis parasitaria, la infección llamada equinococosis, y que en el humano correspondería a una enfermedad importante. Bueno, entonces los huéspedes en lo que es la hidatidosis o la equinococosis son dos. Los huéspedes definitivos, que van a ser los animales carnívoros, acá principalmente los perros, y los huéspedes intermediarios, que serían los animales herbívoros, principalmente las ovejas y las vacas. El humano, nuevamente, es un huésped intermediario y accidental de la hidatidosis o equinococosis. Ahora, dentro de los animales carnívoros, que son los huéspedes definitivos, el parásito llamado Echinococcus tiene localización en el intestino delgado, ¿sí? Bueno, y donde se desarrolla como un gusano adulto. Por esto es que los perros son los huéspedes nuevamente definitivos. El Echinococcus es un género de un parásito que tiene varias especies. Está la especie Granulosus, Multilocularis, Vogeli y Oligartus. El Echinococcus granulosus es el que tiene mayor importancia médica para el humano y es por esto que vamos a hablar de este parásito. Bueno, el Echinococcus granulosus es un céstodo y que está localizado dentro del huésped definitivo, que es el perro. En su estado adulto es un parásito, es un céstodo que se caracteriza por tener una cabeza o un escólex con el cual queda adherido o queda adosado, pegado a la mucosa del intestino delgado de los perros. El escólex tiene 4 ventosas y eh, tiene 4 ventosas y tiene después un cuello corto y luego el cuerpo, la estróbila, está conformado por 3 proglótides, una proglótide inmadura, una madura y una grávida. Bueno, el tamaño que tiene este gusano, este cestodo, es de 5 milímetros, entonces es muy pequeñito. Y esta proglótide grávida que ustedes ven acá llega a medir aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Quiere decir que gran parte de su cuerpo tiene el tamaño de una proglótide grávida. Y esta proglótide grávida llega a tener aproximadamente de 500 a 1500 huevos. Bueno, que tienen un parecido con los huevos de la tenia. Entonces, fíjense, este cestodo es así pequeñito y localizado en el intestino delgado de los perros. Ahora, el perro, que es el huésped definitivo, va a tener al parásito, al cestodo Echinococcus granulosus, totalmente desarrollado en su intestino delgado. Una vez que el gusano ha adherido en la mucosa del intestino delgado, va a desarrollar las proglótides, la proglótide grávida va a liberar los huevos, estos huevos van a ser eliminados, van a salir con la materia fecal de los perros. Ahora, los huevos
¿sí? Que son el estadio infectante en la hidatidosis, estos huevos van a ser ingeridos por los huéspedes intermediarios. Quiere decir que pueden ser ingeridos por los animales herbívoros, como las ovejas o las vacas, o también pueden ser ingeridos por un humano. Entonces, los huevos, ¿sí? Pueden también llegar al mismo huésped definitivo. En el caso de que lleguen a un huésped definitivo como un perro, van a generar los gusanos adultos. Pero en el caso de que lleguen a un animal herbívoro o al humano, ¿sí? Estos huevos lo que van a generar son formas larvales dentro de la oveja, por ejemplo, o del humano. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Cuando el huevo, por ejemplo, es ingerido por una oveja, esta parte central del huevo, que se llama embrión hexacanto, va a salir del huevo cuando eclode o cuando se rompe el huevo en el intestino de estos animales, ¿sí? Y este embrión hexacanto va a migrar por vía hemática o por la circulación sanguínea y va a ir a localizarse a distintos tejidos. En las ovejas, en estos herbívoros, por ejemplo, se localiza en muchas vísceras y genera lo que es un tumor posteriormente hidatídico. Algo parecido ocurre en el humano. Cuando el huevo ingiere un humano, una persona, estos huevos van a eclodir en el intestino delgado, va a salir el embrión hexacanto y va a migrar. En el humano la migración también es por vía hemática y va a ir a localizarse a distintos órganos, principalmente al hígado, como localizaciones importantes de este embrión hexacanto. Va a ser primero el hígado, luego llega a pulmones, luego llega a vaso, después riñones y posteriormente a otro tipo de tejidos en menor frecuencia. Y una vez que se localice, por ejemplo, en el hígado, ¿sí? El embrión hexacanto va a conformar primero una hidátide, un quiste hidatídico, y después va a crecer para generar un tumor, ¿sí? Porque va a tener un diámetro mucho mayor. En este otro ciclo evolutivo se menciona lo mismo. Miren, cuando el humano ingiere los huevos y estos huevos ecloden, va a salir el embrión hexacanto que se va a ir a localizar a distintos tejidos para generar lo que es un quiste hidatídico y después un tumor hidatídico. Se habla de que la localización de este tumor, de esta larva, por ejemplo, puede ser también observado no solamente en el hígado, pulmón, vaso, etcétera, sino también se ha observado en el hueso e inclusive en el cerebro. Bueno, son otras localizaciones, pero menos frecuentes. Bueno, se habla de que la hidatidosis es una zoonosis porque es una parasitosis que se observa en los animales. Los perros siempre como hospederos definitivos y las ovejas o vacas como hospederos intermediarios. Y el mecanismo de transmisión, en el caso de que el perro llegue a adquirir lo que es la equinococosis como una infección parasitaria, el perro por lo general lo hace al ingerir las vísceras de estos animales, porque cuando es mediante fecalismo, que es menos común en el perro, no se llega a observar en el perro lo que es el desarrollo de un metacestodo o de un tumor, como ocurre en los intermediarios. Los intermediarios van a adquirir lo que es la enfermedad hidatídica mediante fecalismo o mediante la ingestión de huevos del Echinococcus granuloso. Ahora, el embrión hexacanto, que es el que les decía que migra y llega a localizarse en un tejido, llega a conformar primero una hidátide, que es una formación vesicular de la larva, bueno, que contiene una larva. Esta hidátide llega a alcanzar un tamaño de 60 a 70 milímetros y posterior a su localización, por ejemplo, en el hígado o en otro tejido, su crecimiento va a ser de 1 centímetro cada año. Entonces va a llegar a crecer en promedio hasta 20 o 30 años, dependiendo del tejido, y después de que llega a tener ya un diámetro de 30 centímetros, luego de 30 años, por ejemplo, recién se va a manifestar como una tumoración. Por eso se llama tumor hidatídico. El quiste hidatídico lo que comprende va a ser esta hidátide, ¿sí?, que se ha formado, ¿sí?, el metacéstodo o larva que contiene,
y la reacción tisular del hospedero llamado adventicia, que vendría a ser una membrana o una capa externa que se ha conformado en presencia de la larva. Entonces, en resumen, un quiste hidatídico va a comprender la hidátide, ¿sí?, la larva o metacestodo y la adventicia. Esta hidátide, y bueno, llega a tener también una composición, una formación. Sabemos que todavía no llega a ser una tumoración porque es pequeñito, pero va a crecer hasta formar un tumor grande. Bueno, la morfología que tiene la hidátide o el quiste o el tumor hidatídico, al final estamos hablando de un tumor hidatídico, este va a tener, por ejemplo, aquí voy a irme a esta imagen, va a tener, miren, este es el corte transversal de un tumor hidatídico. Ya cuando la hidátide ha crecido, ya no es un quiste, es ya un tumor, ¿sí? Pero la conformación es la misma, porque al final de quiste que es tan chiquito va a crecer hasta ser tan grande. Bueno, va a comprender lo que es una membrana externa, ¿sí?, que tiene una composición quitinosa o endurecida. Va a tener una membrana interna, ¿sí?, que se llama también membrana germinativa, y va a tener lo que es una parte interna. Por eso, dentro de lo que comprende un tumor hidatídico, ¿sí?, se tiene el continente conformado por dos capas adosadas y un contenido que va a estar compuesto por el líquido hidatídico y elementos macroscópicos y microscópicos, que son los elementos figurados. Decía que el continente tiene una capa externa que es quitinosa o endurecida y una capa interna llamada germinativa. Y esa capa interna que tiene se llama así porque a partir de esta nacen lo que son las vesículas hijas o vesículas o tumoraciones pequeñas. Ahora, el contenido del tumor hidatídico va a ser el líquido, ¿sí? Dentro del tumor va a haber un líquido llamado líquido hidatídico, transparente, que va a tener una composición de glucosa, cloruro de sodio, urea, ácido úrico, albúmina, grasas, y va a tener elementos figurados, ya sean microscópicos y macroscópicos. Bueno, las vesículas prolígeras, por ejemplo, van a tener un tamaño de 200 a 500 micras y van a estar conformadas por 30 a 40 escólices. Si recordamos, las escólices son las cabecitas de céstodos que van a llegar a tener ganchitos. Los ganchitos de estas escólices van a ser refringentes con un tamaño de 200 micras y pueden también diferenciarse en ortoescólices y metaescólices, si es que van a ser ricas en glucógeno o pobres en glucógeno. Bueno, los ganchitos que llegan a conformar lo que es la arenilla hidatídica y las vesículas hijas, que es lo que les estaba mencionando, que van a ser estas otras formaciones tumorales pequeñitas y que tienen la misma, como dice, estructura de una hidátide madre, quiere decir de la tumoración grande. Bueno, entonces el contenido, y en resumen, lo que va a tener es el líquido hidatídico y los elementos figurados. Bueno, ahora, cuando se habla de las escólices o las cabecitas de los céstodos, fíjense, es así como nosotros observamos, llenos de ganchitos. Ahora, los ganchitos, ¿sí?, se observan así con una refringencia, ¿sí? Y cuando el tumor, por ejemplo, llega a romperse y llega a salir el líquido y estos elementos figurados se sedimentan, constituyen la arenilla hidatídica. Entonces, esta arenilla hidatídica que tiene un brillo tan grande y llega a estar conformado por las escólices que tienen los ganchitos, fíjense. Y este tiene mucha importancia diagnóstica en el caso de una ruptura de un tumor hidatídico, por ejemplo, de tipo pulmonar, que ya les voy a comentar posteriormente. Entonces, acuérdense que esto llamamos arenilla hidatídica. Y lo que les mostré anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, el tumor hidatídico está conformado por una membrana, más bien por dos membranas externas y una membrana con dos capas adosadas, la externa que es cutícula y la interna que es germinativa. El líquido
que está por dentro, y miren aquí las vesículas hijas, que son como globitos que ven acá, que son otras tumoraciones más pequeñas, que al romperse, estas van a liberarse y pueden ir hacia otros tejidos para conformar nuevas tumoraciones, ¿sí? O una hidatidosis conocida también como secundaria. Bueno, en cuanto a lo que es la descripción en un dibujo, bueno, este es el tumor hidatídico, aquí están las dos membranas, fíjense las vesículas prolígeras, son las vesículas que se están formando, los escólices con los ganchitos, bueno, entonces ese tiene este tipo de conformación de un tumor hidatídico. Bueno, ahora si hablamos de epidemiología, la hidatidosis es una parasitosis muy importante, es una enfermedad zoonótica que puede llegar a afectar a regiones tanto agrícolas y ganaderas. Es una zoonosis que tiene alta endemicidad en lugares donde existen crianza, por ejemplo, de ganado, y de vacas, de ovejas. Los países más afectados en esta enfermedad van a ser Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Paraguay. Bueno, y la importancia de salud pública está relacionada con el elevado índice, por ejemplo, de la mortalidad en humanos, y con la pérdida que sufre un país por la baja en el rendimiento laboral, por las intervenciones quirúrgicas. Bueno, en realidad es una enfermedad que llega a generar un daño de tipo económico, de tipo social. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedad va a generar, por ejemplo, tratamientos muy costosos en una persona, como las cirugías para la extracción de un tumor hidatídico. Ahora, en el caso de las personas que se dedican a la crianza, decía, de este tipo de animales que están enfermos, como vacas u ovejas, cuando se encuentra en una oveja o en una vaca estos tumores hidatídicos, no son aptas, obviamente, para consumo humano. Entonces, lo que se tiene es una gran pérdida económica para esa persona, ¿sí? Que se dedica justamente a esa crianza. En la hidatidosis, el hombre es el que favorece el contacto entre los huéspedes definitivos, que son los perros, y los huéspedes intermediarios, que van a ser los animales herbívoros como las ovejas y las vacas. ¿Por qué el hombre favorece el contacto entre estos animales? Cuando el humano alimenta a los perros con vísceras y de vacas, de ovejas que tengan los tumores hidatídicos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si es que un perro come, por ejemplo, una víscera de un animal infectado, y el perro lo que va a adquirir es una infección parasitaria, va a desarrollar el gusano en su intestino, y el perro va a liberar los huevos de ese gusano con las materias fecales, y estos huevos pueden ser ingeridos por esos intermediarios, por vacas, por ovejas, como mencioné anteriormente, o por los humanos. Entonces, los hombres también cometemos ese error y podemos llegar a tener posteriormente lo que es la enfermedad hidatídica. Bueno, en cuanto a lo que es patología, eh, en el libro dice, frecuentemente se considera la hidatidosis como una enfermedad benigna, y esto es porque es de evolución muy lenta y durante mucho tiempo no genera ningún tipo de síntoma clínico, pero se debe considerar una afección muy grave. ¿Por qué? Porque es una forma larvaria que crece en cualquier tejido que se haya localizado, y después de que ya se ha desarrollado o ha crecido, puede llegar a generar distintos mecanismos de daño o mecanismos de agresión. Entonces voy a hablarles primero de los mecanismos de agresión que genera lo que es el tumor hidatídico. Bueno, tenemos primero el mecanismo de tipo mecánico. Si recuerdan, los mecanismos mecánicos por compresión y desplazamiento, yo menciono siempre la hidatidosis, porque el tumor hidatídico que ha crecido, por ejemplo, en un órgano como el hígado, el vaso, puede llegar a comprimir y desplazar otros tejidos, ¿sí? Bueno, se habla también de que la hidatidosis o el tumor hidatídico genera un mecanismo de agresión de tipo inmunológico, porque cuando se rompe este tumor,
y todo el contenido, como el líquido hidatídico y los elementos macros microscópicos, pueden llegar hacia otros tejidos y pueden generar en una persona, primero, desde una crisis urticariana hasta un shock anafiláctico y la muerte inmediata. Ahora bien, también voy a añadir otro mecanismo de agresión que en la mayoría de los estudios hemos visto, que se llama mecanismo toxialérgico. A medida de que este parásito, que esta forma larvaria va creciendo, se va desarrollando, puede absorber ciertos nutrientes, ¿sí? Pero lo que hace posteriormente es excretar todos los desechos o productos de su metabolismo, ¿sí? Y estas sustancias de desecho son las que van a difundirse y penetrar en la circulación sanguínea y, como dice, pueden generar reacciones de tipo humoral y tisular muy parecidos a la reacción de tipo al mecanismo inmunológico, porque puede llegar a producir también lo que son crisis urticarianas o hasta un shock de tipo anafiláctico, ¿sí? Ahora, dentro de las complicaciones, en el caso de una ruptura de un tumor hidatídico, se tiene también las complicaciones, o más bien, se tiene la muerte del paciente, ¿sí? Por este shock anafiláctico que he mencionado. Bueno, la sintomatología de la hidatidosis, hablamos de que es una parasitosis en la cual una vez localizado el embrión hexacanto o la oncósfera, cuando llega a un tejido y no llega a generar ningún tipo de manifestación clínica a medida que este embrión hexacanto va creciendo en forma de un quiste y hasta llegar a una tumoración. He mencionado que el crecimiento es lento, es de 1 centímetro cada año, crece de manera silenciosa, pero cuando ya llega a tener un diámetro posiblemente entre los 10, 15, 20 o 30 centímetros, ya es una tumoración. Bueno, los síntomas pueden llegar a observarse de acuerdo al tejido donde se ha localizado. No son característicos, como dice, son parecidos a cualquier tumoración, casi siempre son dolorosos y puede llegar a palparse para lo que es una sospecha diagnóstica y a veces dolorosa, y a veces en un paciente un cuadro de hipersensibilidad que nos va a ayudar, por ejemplo, a sospechar. ¿Sí? Así que los síntomas que genera de la tumoración misma no son característicos, pero podemos mencionar síntomas propios de cada tejido en el cual, por ejemplo, se ha desarrollado el tumor hidatídico. Las localizaciones más frecuentes, ¿cuáles van a ser? La hidatidosis hepática, la hidatidosis pulmonar, la hidatidosis esplénica, renal y cardíaca. Entonces, esto es lo que les voy a explicar ahora. La hidatidosis hepática es una de las localizaciones más frecuentes de esta tumoración. Y cuando llega al hígado, ¿sí? Se localiza por lo general en el lóbulo derecho del hígado. Y bueno, su tamaño va a variar, puede llegar a un diámetro aproximado entre 20 a 30 centímetros. Y lo que observamos va a ser el crecimiento de un tumor que puede no tener lo que es el desarrollo de la membrana adventicia. En el caso de que se observe la adventicia en este tipo de tumores, se puede llegar a calcificar y una vez calcificado puede generar síntomas clínicos. Bueno, los síntomas más frecuentes de la hidatidosis hepática van a ser, por ejemplo, dolor a la palpación y el dolor tipo cólico biliar, una distensión abdominal y en algunas ocasiones puede llegar a observarse algunas manifestaciones de tipo alérgico como las urticarias. Ahora, bueno, puede adherirse también y puede en algunos pacientes romperse. En el caso de que exista ruptura de un tumor hidatídico hepático, y puede derramar todo el contenido hacia la cavidad peritoneal y puede llegar a generar un shock anafiláctico o también la hidatidosis secundaria. Como les decía, cuando es secundaria es cuando existe posteriormente la aparición de los tumores en otro tipo de tejidos u órganos. Ahora,
La hidatidosis de tipo pulmonar también es una localización muy frecuente en el humano y su tamaño va a depender de la edad del parásito. También se puede manifestar después de unos 20 o 30 años. En algunos pacientes ya cuando tiene 5 o 6 centímetros se ha manifestado. Sin embargo, es el lugar donde el crecimiento del tumor hidatídico ha sido el mayor de todos. Y justamente porque a nivel pulmonar este tipo de tumores son, como les diría, son cubiertos por toda la caja torácica, entonces no se puede palpar, como en el caso del hígado. Y bueno, raras veces se han observado lo que son las vesículas hijas. Por lo general son tumores hidatídicos que tienen la adventicia y que puede manifestar en un paciente primero con tos, con expectoración, con disnea, y al romperse, que es común a nivel pulmonar, todo el contenido de este tumor hidatídico llega a vaciarse hacia los bronquiolos, hacia los bronquios, y el paciente puede llegar a expectorar todo el contenido hidatídico. A esto llamamos hidatoptisis. O puede llegar a eliminar el contenido hidatídico en la vómica con presencia de sangre. A eso llamamos hemoptisis. Entonces, acuérdense que estos dos síntomas, en el caso de la hidatidosis pulmonar, son muy importantes para diagnóstico, la hidatoptisis y la hemoptisis. Bueno, estos quistes, al romperse entonces hacia la cavidad pleural, puede llegar a generar también una hidatidosis pulmonar secundaria. ¿Sí? Bueno, ahora las localizaciones, por ejemplo, en vaso, renal y corazón van a ser de menor frecuencia, pero se llegan a observar en el caso del vaso en un 8% aquellos quistes que son de tipo primitivo, quiere decir que no tienen por lo general lo que es la membrana adventicia. Bueno, y si tienen, estos, los que llegan a tener, pueden calcificarse, pero no es muy frecuente. ¿Sí? El quiste hidatídico de vaso puede evolucionar de manera silenciosa también. Se caracteriza porque puede comprimir otros órganos u otros tejidos, puede desplazar, por ejemplo, los riñones, el estómago, el colon. Bueno, se va a evidenciar también o se va a manifestar también con dolor a la palpación y con sensación de peso. Y si es que se ha roto el tumor a nivel esplénico, y puede llegar a originar un derrame de tipo pleural. Ahora, la hidatidosis renal, bueno, a nivel de los riñones, es muy raro encontrar, se habla solamente de un 1 o 2% de los pacientes que llegan a desarrollar un tumor hidatídico. Pueden llegar a tener tumores entre 15 a 20 centímetros de diámetro y la adventicia puede observarse en la mayoría de estos y puede calcificarse. Cuando existe a nivel renal, él puede llegarse a manifestar con dolores tipo cólico, dolores tipo peso también, y al romperse hacia las vías urinarias puede llegar a generar sintomatología como una hematuria y albuminuria constantes. Enseguida regreso. Por favor, estoy dando mi clase. Bueno, la hidatidosis ahora de tipo cardíaco, que tampoco es muy frecuente, se habla solamente de un 1 o 2% de los casos. Bueno, dice que puede ser primitiva o secundaria, esto quiere decir que puede o no tener la membrana adventicia y al romperse puede llegar a generar lo que son la hidatidosis secundaria. Bueno, se puede manifestar en un paciente con un dolor torácico, a veces con síntomas no propios de corazón como vómitos, diarrea, urticaria. Bueno, y si llega a romperse a cavidades cardíacas, puede llegar a generar una embolia.
pero no es tan frecuente. Entonces, la localización cardíaca, por ejemplo, no llega ni a un 2% en los pacientes. Y lo mismo ocurre en la edatidosis de piel y músculo, de sistema nervioso y de localización en hueso, y como lo vamos a mencionar nada más como localizaciones de menor frecuencia. Ahora bien, ¿qué tipo de complicaciones encontramos en el quiste hidatídico, en el tumor hidatídico? Bueno, primero la infección bacteriana, y hablamos de una infección de tipo secundario con presencia de abscesos, de fiebre como síntoma importante en el paciente, y que podemos denotar, por ejemplo, con una leucocitosis en un hemograma. La rotura o ruptura del tumor hidatídico, ya sea de manera espontánea o por un traumatismo, que en muchas ocasiones va a llegar a generar lo que es una hidatidosis secundaria o también un shock anafiláctico y la muerte del paciente. Y la calcificación o el endurecimiento, que por lo general se observa a nivel esplénico y renal, pero después de muchos años de evolución. La calcificación también vendría a ser una complicación importante que se puede llegar a manifestar. Miren, el, el diagnóstico, me voy a adelantar un poquito. Aquí se tiene lo que son las imágenes, ¿sí? de las radiografías, de las tumoraciones, por ejemplo, a nivel pulmonar. Se ha observado varias, en este caso son varias tumoraciones, fíjense acá. Y también se ha observado en tejido celular subcutáneo. Bueno, y esto es lo que me refería anteriormente. El hombre, ¿sí? es el que llega a relacionar a los huéspedes, tanto definitivos con los intermediarios. El humano es el que alimenta a los perros, por ejemplo, con vísceras de vacas, de ovejas que estén infectadas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El perro va a desarrollar la infección, va a eliminar en sus heces fecales los huevos que van a llegar al mismo humano. Y fíjense, en animales de experimentación, los tumores hidatídicos encontramos en gran cantidad. Bueno, el diagnóstico, lo voy a apurar un poquito. El diagnóstico en la hidatidosis, vamos a hablar primero de la forma de sospechar. La procedencia del paciente, el contacto con los perros y la sospecha de tipo familiar es importante, la presencia de estos tumores en familiares cercanos. Ahora, al examen físico hablamos de un hallazgo excepcional que también nos ayuda a sospechar si es que, por ejemplo, existe un tumor de tipo hepático, hidatídico hepático, o de tipo esplénico también, entonces es una sospecha. Ahora, los métodos de diagnóstico o exámenes de laboratorio. Los métodos más importantes para el diagnóstico van a ser por imagen. En muchas parasitosis los métodos por imagen son complementarios, pero en esta parasitosis ¿sí? van a ser los más importantes. Tenemos, por ejemplo, exámenes radiológicos como rayos X, scintigrama hepático, la ecotomografía, ultrasonografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear. En realidad, estas tres, como la tomografía, resonancia y ecotomografía, son las de mayor importancia. Sin embargo, siempre hablamos de que todas por imagen nos sirven mucho para diagnóstico. Ahora, se pueden hacer métodos de diagnóstico indirectos, serológicos, como la inmunoelectroforesis. Se hace también, bueno, que es muy específica, como dice, 100% de especificidad, la hemaglutinación indirecta, la aglutinación de látex, la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA IgG. Y ahora, otro método indirecto es la intradermoreacción de Casoni, que como ustedes conocen son métodos inmunobiológicos que se hacen en sospecha de la enfermedad. El hemograma, que vamos a mencionar como un método complementario, al igual que el examen parasitológico de líquidos orgánicos. El hemograma es una prueba no de importancia de diagnóstico y no es útil, solamente nos ayuda a sospechar de una posible infección por una leucocitosis, pero después para diagnóstico no es importante. ¿sí? Entonces el hemograma no nos sirve de casi de nada para lo que es diagnóstico. Ahora, el examen parasitológico de líquidos orgánicos se refiere al estudio, por ejemplo,
del material que se ha eliminado en una hemoptisis o en una hidatoptisis, cuando se tiene lo que es la ruptura de un tumor hidatídico de tipo pulmonar, en el cual podemos observar todo el contenido hidatídico en esta expectoración, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahora, añadiendo a estos métodos, existe también lo que son las pruebas de tipo genético, ¿sí? O por biología molecular, como el PCR o el Western blot, que actualmente son métodos también muy importantes de diagnóstico etiológico del parásito. ¿Sí? Bueno, tenemos por último el tratamiento y la prevención. El tratamiento solamente quirúrgico, hablamos como el de mayor importancia. Se puede también dar un tratamiento parasitario, antiparasitario, pero complementario como el albendazol. Entonces, acuérdense que el tratamiento más importante siempre es el quirúrgico o la extirpación del tumor, ¿sí? Ahora, las medidas de prevención van destinados a buena alimentación del perro, ¿sí? No alimentar, por ejemplo, con vísceras, para nada. La desparasitación de los perros, la educación sanitaria, bueno, evitar fecalismo, y entonces los buenos hábitos e higiene también son importantes. Entonces, con eso terminamos la hidatidosis. Si tienen alguna duda, tengo todavía 4 minutitos para contestarles. No, doctor. No, doctora. No, doctora. Bueno, muchachos, que estén bien. ¿Sí? Gracias, doctora. Listo, cuídense. Gracias, doctora. Chao. Chao, doctora. Hasta luego, chicos. Chao, chao.